Seguimos en esta revista deportiva y la verdad es que en este momento nosotros nos sentimos muy, pero muy contentos. Ustedes lo están viendo en cámara porque él está organizando sus papeles aquí, pero yo quiero presentarlo como se merece este invitado, porque nuestro programa sube de peldaño, sube de categoría cuando tenemos a una figura de la categoría del estirpe, del profesor, poeta, científico del deporte, un hombre que ha publicado obras literarias, que ha compartido, como dice uno de los títulos de uno de sus libros, tiene una pasión compartida entre la literatura y los deportes, Heriberto Morrison. Gracias, querido hermano. Oh, gracias. Gracias. Él vino lleno de papeles. Vamos a hablar de ley del deporte, pero primero, profesor, y perdóneme que yo sea, digamos que hasta ignorante, al momento de querer poner todos sus títulos al aire. No me da el tiempo, no me da el programa, y quisiera que usted mismo le diga a nuestras generaciones más jóvenes, ¿cómo es eso de esa pasión compartida y cómo es que le llaman el científico del deporte? Bueno, en primer lugar, Frank Ramilo, date las más expresivas gracias por estar presente, ¿verdad?, en este programa, y una persona como tú que ha de ser un periodista de primera línea, un destacado y brillante cronista deportivo. Para mí es un honor compartir contigo este escenario, y pues no hay duda que me siento altamente distinguido con esas palabras elogiosas, quizás no tan merecidas, pero me quedo corto. Nuestra experiencia, nuestra trayectoria en el deporte es bastante larga, Fran. Tengo muchos años. Yo comencé en el periódico La Noticia en 1975. Luego estuve como redactor de ese periódico de deporte. Luego estuve en el Nacional como columnista. Luego pasé en 1980 Última Hora, como Jorgito Burnigal era el editor deportivo de ese periódico. Entonces, cuando se funda en 1981 el Nuevo Diario, un equipo encabezado por Juan Bolívar Díaz, Osvaldo Santana, Ramón Colombo, me llamaron, yo estando en Última Hora, y me dijeron, bueno, nosotros estamos formando un periódico nuevo, se llama Nuevo Diario, y que solamente nos falta el editor deportivo, y tú tienes el perfil, me dijo Juan Bolívar Díaz, para ser el editor deportivo, que era un periodista. Hemos visto, yo en esa época era una persona muy joven, estamos en esa época, hemos visto tus artículos, hemos visto tus reportajes, tus análisis, y además tu persona también. Queremos un cronista deportivo que tenga esos criterios que tú enarbolas, porque vamos a hacer un periódico que sea ejemplar y queremos dar una buena imagen de salir. Entonces eso realmente hizo que yo llegara a ser el editor deportivo durante cerca de 7 años. Recuerdo que en 1984 fui elegido cronista del año y mejor en prensa escrita. Quizás una de las primeras personas de mi generación que logró eso. Pues era la época que todavía estaban vigentes los grandes periodistas, Billy Berroa, Félix Acosta Núñez, Tomás Troncoso, y lograr eso y luego otros reconocimientos, pues para mí fue importante. Pero yo no solamente se detuvo ahí el Nuevo Diario, sino que después del Nuevo Diario se fundó también la revista Rumbo, Aníbal de Castro, uno de los grandes periodistas dominicanos. Pero vamos a hacer una de las mejores revistas hechas en este país. Y me dijo, nosotros queremos que tú seas el editor deportivo. Entonces yo realmente pasé a ser el editor deportivo durante varios años, la revista Rumbo, en el tiempo que estuvo, cerca de 4 o 5 años. Pero en ese momento yo llegué, también trabajé en el Ministerio de Deporte, que Jesús La Rosa me había llevado al Ministerio de Deporte en el 79 como redactor especial. Y finalmente, cuando la revista Rumbo me nombró, ya yo era director de deporte del ministerio en la gestión de Juan Marichal como secretario de deporte. Me dieron el cargo de director de deporte, director general de deportes, y también fui director general de los Juegos Nacionales que fueron en Mao. Pero yo seguía como que mis actividades como periodista en el periódico Nuevo Diario. Había estado, como te dije, en Última Hora. Luego yo estuve un tiempo también en el Listín Diario trabajando con Juan José Rodríguez, que yo era el subeditor de la revista Solo Deportes y era columnista también del Por eso es que digo que me quedo corto, porque paralelo a todo esto, usted ha publicado obras que son... He publicado varias obras. Registradas, de hecho, mi primera obra fue Dominicanos en Grandes Ligas, Hechos y Hazaños, que es el primer libro
que se escribió en el país sobre los peloteros dominicanos en Grandes Ligas. Eso fue en 1900. Reconocido en el Congreso norteamericano. Sí, sí, fue registrado en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos como sport writer, como una obra de consulta. Increíble. Y para mí fue un gran honor porque me dio Juan Benet, que me hizo una amplia entrevista en el diario La Prensa de Nueva York. Me habló, cuando yo hice el libro, habló muy bien del libro Dominicano en Grandes Ligas que yo ya y me decía Juan Benet, oye, pero ese libro tú deberías llevarlo a la biblioteca del Congreso. Digo, no es tan fácil que te admitan un libro, porque aquí cualquiera lleva un libro a una biblioteca. Entonces digo, no, pero finalmente hice el contacto y me dijeron, mira, no, tú tienes que pasar por un sedazo de una serie de expertos en béisbol, que la biblioteca del Congreso es la biblioteca más grande que hay en el mundo. Pero la biblioteca del Congreso de Estados Unidos es la biblioteca oficial del Congreso de Estados Unidos, y no todos los libros. Entonces yo mandé el libro, y a los 2 meses me mandaron una carta y una certificación. Usted ha sido aceptado como sport writer, escritor deportivo en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Lo felicitamos y la obra suya va a estar como una obra de consulta. Entonces, para mí eso fue importante. Mi Dios. Fue un gran reconocimiento. He hecho otros libros después de eso, varios libros. El deporte en el Estado Dominicano, Evolución y Proyección Internacional, el libro sobre planificación, el deporte en el marco de la Estrategia Nacional de Desarrollo, libros sobre temas deportivos globales, culturales, deportivos. Eso pues también me ha permitido, pero no solamente eso, también yo he tenido una carrera casi de 40 años en el Ministerio de Deportes, donde fui viceministro técnico durante 8 años. En los 8 años que tuvo Felipe Payano como ministro de Deportes, yo era el viceministro técnico desde 2004 hasta 2012. Fui jefe de gabinete cuando Danilo Díaz fue secretario de Deportes y cuando Jaime David era director del Plan Nacional de Desarrollo Deportivo del Ministerio. Y trabajé yo trabajé con Cristóbal Marte como asesor de Cristóbal Marte, asesor de Cuqui Torres. Es decir, que en mi trayectoria en el ministerio ha sido bastante amplia también, muchos años dedicados. Que sepan los más jóvenes que cuando usted menciona a Cristóbal Marte es cuando es su época de ser secretario de Deportes, sí, no precisamente ahora con las reinas del Caribe nada más. Cristóbal Marte fue el último secretario de Deportes del gobierno de Balaguer. Fue el último. Fue el último. Entonces, y fue 2 veces secretario de Deportes, lo había sido anteriormente. Dicho esto, y perdone que le interrumpa porque se nos va el tiempo, yo quiero que la gente entienda que lo traemos aquí porque tenemos inquietudes con la ley del deporte, la ley del deporte que tantos años tenemos esperando, que ya para el año 2005 se pensó que teníamos, sin embargo, al día de hoy todavía no se promulga. Recientemente estuvo por aquí Pedro Botello diciendo que ya en la Cámara de Diputados había aprobado aquello, pero que pasaba al Senado, pero realmente, ¿en qué punto estamos? Y saber si a usted lo han tomado en cuenta para hacer esta nueva ley, con sus conocimientos de científico deportivo, sus conocimientos obviamente tienen que ser vastos para aportar. Sí, yo creo que es muy oportuna la pregunta que tú me haces. Tú sabes precisamente que hasta ahora he sido la primera persona que escribió un libro sobre legislación deportiva en República Dominicana. Y aquí precisamente este libro se llama Legislación Deportiva Dominicana y Estudio Comparado. Ese libro se publicó precisamente en el 2017 y precisamente la idea es referida a hacer un análisis de la ley 35605, de los errores que tenía la ley, porque realmente eso ha sido realmente una situación del país donde no hemos podido tener una ley del deporte consensuada. Entonces, precisamente yo hice esa ley, ese texto, para mí es uno de los textos que yo, de mayor investigación, porque se me olvidó decirte que yo también, a mí me ayudó mucho, que yo fui representante de la República Dominicana durante más de 10 años. Yo era que representaba el Ministerio de Deporte, el Consejo Iberoamericano de Deporte y el Consejo Americano del Deporte. Y eso me permitió también tener un amplio conocimiento en materia de legislación deportiva. Aparte que yo soy abogado también. Correcto. Entonces también en eso automáticamente ha habido serios problemas con relación a que no hemos podido tener. La ley 35605 que se promulgó en el año 2005 fue una ley que nació con dificultades por las mismas contradicciones que existían. Yo debo decirte que particularmente yo jugué un papel importante en el proyecto que hizo el Ministerio de Deportes sobre esa ley.
yo encabecé ese proyecto. Eso comenzó desde cuando Marichal, de la gestión de Marichal. Y ahí fue que comenzaron, porque precisamente yo fui a un congreso del Consejo Iberoamericano, que fue a Chile, y traje 30 y pico de leyes de distintos países del Consejo Iberoamericano. Aquí nada más habían 2 leyes en este país, que era una ley de Colombia que ya la habían cambiado, y la ley de deporte de España, pero poca gente la tenía, que luego fue modificada. Entonces, en ese momento, para hacer una ley nueva, tú sabes que aquí la ley que había era la ley 97, que fue la ley que creó el Ministerio de Deporte, y también ahí nació el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, con motivo de la celebración en el país de los 12 Juegos. Entonces, esa ley era muy corta, una ley de 6 o 7 páginas, la ley 97, entonces había que hacer una verdadera ley completa, que incluyera toda la vertiente del deporte, y donde el Estado realmente se interviniera de una manera más directa en una ley que le diera el derecho a todos los deportistas. Entonces, en ese momento, automáticamente comenzamos a trabajar en ese proyecto, y hubo varios proyectos que se hicieron. Entonces, pero cuando nosotros hicimos el proyecto, lo depositamos en la Cámara Legislativa, también habían otras inquietudes de otros proyectos, uno que hizo Gonzalo Mejía, que estaba muy relacionado con la posición del Comité Olímpico Dominicano, y habían otras propuestas que se hicieron. Entonces, finalmente, se aprobó, nosotros llevamos el presupuesto, la ley, ese proyecto, se aprobó la ley, pero la ley se le quitaron una serie de artículos que prácticamente afectaban la función del Ministerio de Deporte. Entonces la ley nació con muchas contradicciones y se creó hasta un organismo en la ley, que eso ha sido el problema que ha tenido, que fue el llamado CONEP, que era un organismo que decía que era, habiendo un Ministerio de Deporte, decía que era el máximo organismo que planificaba el deporte. Que iba a estar por encima del ministerio. Que controlaba el deporte, así como decía. Correcto. Sí, entonces no, eso fue una barbaridad, un error. Porque donde hay un Ministerio de Deporte, tú no puedes ser un organismo que quede por encima del principal organismo que dirige la política deportiva de una nación. Correcto. Entonces crearon el CONEP. Entonces decía que era el organismo que controlaba el deporte y que además planificaba el deporte. Entonces una cosa, pero naturalmente eso fue como consecuencia de las confrontaciones que ha habido. El Comité Olímpico quería quitarle algunas funciones, algunos sectores de los olimpismos al ministerio. Entonces ellos querían, siempre que había una puja desde antes de eso, entre el sector olímpico cuando era dirección de deporte, que no había nacido el Ministerio de Deporte, y aún se creó el Ministerio de Deporte, siempre había una puja por el liderazgo deportivo entre el Comité Olímpico Dominicano y la Secretaría de Deporte, y eso se ha manifestado generalmente, aunque en todas partes se entiende que el Ministerio de Deporte, llámese Secretaría de Deporte, es el organismo que dirige el deporte, que primero planifica el deporte, administra el deporte y al mismo tiempo controla también la parte que tiene que ver con la ética y lo que tiene que ver con el uso de los recursos. Pero naturalmente el ministerio está en el deber de trabajar con el ministerio está en el deber de trabajar con todo el deporte, con el Comité Olímpico, con las federaciones, porque la estructura del deporte, tanto el deporte oficial como el deporte no oficial, no gubernamental, lo componen todas las instituciones, tanto públicas como privadas. Pero volviendo al punto, ¿le han tomado usted en cuenta su opinión ahora para esta nueva ley que han querido hacer, o más bien la reestructuración y arreglar la ley fallida del 2005? Bueno, precisamente yo me sorprendí que yo he escrito un libro. Correcto. Que se llama Legislación Deportiva Dominicana y Estudio Comparado, un estudio donde yo hablo de la ley del deporte de Chile, de Brasil, de España, de Uruguay, de Cuba, de Chile, de todos los países de Iberoamérica, de Centroamérica. Entonces yo noté que algunas cosas no se tomaron en cuenta, pero naturalmente ya yo en el proyecto que tenía el ministerio, cuando se creó la ley, yo tuve una participación importante de eso. Lo que pasa es que ese proyecto, como te dije, fue prácticamente intervenido por una serie de sectores, y entonces lamentablemente Ángel Acosta, mi gran amigo Ángel Acosta,
era diputado y era presidente de la Comisión Permanente de Deporte, Educación Física y Deporte de la Cámara de Diputados. Era un dirigente del karate, de karate y un dirigente del olimpismo. Entonces, eso hizo que él cambiara una serie de los temas fundamentales y la ley nació con esa dificultad, como te dije, de crear un CONET y de quitarle funciones al ministerio. Entonces, necesariamente, cuando llegó Felipe Payano, nosotros volvimos, intervenimos, hicimos agarramos la ley, esa ley, le cambiamos 59 artículos de los 147 para que fuera una ley como debía ser. Pero realmente, de eso fue en el 2008. Pero de todas maneras seguían dirigiendo el deporte, tanto Yaco como mi amigo Botello, definitivamente no le dieron acceso a lo que era ese proyecto, le dieron mucha vuelta y volvían otra vez. Pero yo sé que no eran ellos, sino un sector no oficial del deporte que quería mantener esos privilegios. Entonces, que son los que están en la Comisión del Deporte actualmente, sobre todo Pedro Botello que la preside. Sí, Pedro Botello que la preside. Entonces, yo le llevé a Pedro Botello ahora para la nueva ley que ellos hicieron allá, lo que se llama un nuevo proyecto, que es el proyecto que ellos hacen, que es, ellos no vieron el proyecto que nosotros hicimos de modificación de la ley, pero crearon un nuevo proyecto que fundamentalmente incluye algunos de los que tenía la ley, la 30506, el proyecto que hizo el Ministerio de Deporte en la gestión de Felipe Payano. Entonces han creado un nuevo marco que ahora fue aprobado en la Cámara Legislativa. Entonces yo le escribí en ese momento un trabajo casi de 40 páginas que se llama En torno a un nuevo marco jurídico deportivo. Y ese proyecto, esos son una serie de observaciones y recomendaciones de Heriberto Morrison, porque precisamente ese proyecto estaba todavía viciado de una serie, aunque se habían logrado cosas importantes, se había avanzado bastante. Y inclusive hay que destacar que desde que llegó Francisco Camacho también tuvo la importante iniciativa de mover eso para que realmente se hiciera una ley del deporte como merecía el país. ¿Qué opina? Perdone, le escucho. Sí. ¿Qué opina usted del mecenazgo? ¿Cómo nosotros pudiéramos proteger a estos empresarios que de una manera u otra han querido involucrarse para empujar el deporte y que la carreta vaya alada híbrido por autoridades y capital público y capital privado? Mira, eso es sumamente importante, pero una de las cosas que yo le digo, y es sumamente importante, que el sector privado a través del patrocinio, aquí se le han puesto la palabra mecenazgo, patrocinio generalmente. En España, esa palabra viene de España. ¿Qué pasa? Que necesariamente la principal fuente en estos países de presupuesto, de apoyo económico, viene precisamente del gobierno. En el presupuesto, la ley de presupuesto general del Estado es que fundamentalmente pone el dinero para el desarrollo deportivo. Por ejemplo, el presupuesto, que son ahora mismo que son 3.000 y pico de millones, es importante que el sector privado también intervenga, porque el sector privado fundamentalmente también muchas veces el deporte moderno se ha desarrollado de que muchas empresas sus productos los transmiten a través precisamente de sus mensajes, a través del deporte, porque el deporte es una de las manifestaciones más importantes. Inclusive un estudio se hizo en España, dice que de la publicidad que hay en la televisión a nivel mundial, el 75% fundamentalmente es del patrocinio de deporte, Juegos Olímpicos, el Mundial de Fútbol, los Juegos de Grandes Ligas, fundamentalmente por encima de las actividades artísticas. Entonces, fundamentalmente, el deporte se ha convertido en un elemento importante para que los grandes emporios, a través del deporte, promuevan sus productos. Pero, naturalmente, en los países como el de nosotros, tercermundistas, todavía el Estado en estos países es el principal promotor y el principal inversor de deporte. El sector privado todavía no se acerca a lo que puede invertir. Hay países, por ejemplo, como Alemania,
en Estados Unidos. En Estados Unidos no hay Ministerio de Deporte. El deporte es prácticamente financiado en el sistema educativo, en las escuelas, en las universidades. Y al mismo tiempo patrocinado por casas importantes. El deporte de la NCAA, el baloncesto de la universidad, de todos los torneos, se manejan a través muchas veces del apoyo del sector privado, de las empresas, fundamentalmente. Esos son países desarrollados. Pero en países en vía de desarrollo, como por ejemplo Bolivia, República Dominicana, Cuba, fundamentalmente, y Chile, México, generalmente el presupuesto de deporte, la inversión de deporte, el Estado, fundamentalmente, a través de los ministerios de deporte. Y el caso se ve aquí, donde realmente el presupuesto general del Estado, la ley del presupuesto general del Estado, hay una asignación que le corresponde al Ministerio de Deporte, a todos los ministerios. En este caso, el presupuesto del Ministerio de Deporte está invirtiendo 3.000 y pico de millones. De millones. ¿Eso es suficiente para usted? No es suficiente. Eso está por debajo. No es suficiente porque esa cantidad de dinero es menos del 1%. La Carta Internacional de la UNESCO recomienda a los gobiernos, a los países, a los gobiernos principalmente, una inversión de por lo menos un 3% del Producto Bruto Interno, un 3% del presupuesto. O sea, que aquí se está invirtiendo una tercera parte de lo que debería ser. Entonces, fundamentalmente, si nosotros aplicamos eso a lo que es el presupuesto ahora mismo en el país, es menos del 1% del presupuesto, del presupuesto general del Estado. Sí. Porque recuérdate que el presupuesto es de 1.479.000 millones, el presupuesto que tiene la nación dominicana. Entonces, la educación, que es lo que tiene el mayor presupuesto, que es un 4% del presupuesto, tiene precisamente la mayor cantidad de inversión que tiene. Y luego, naturalmente, de educación, está obras públicas, y que tiene precisamente, y el Ministerio de Salud que tiene un 12%, que son 137 mil millones. Y lo de educación fue una larga lucha para el 4%. Fue una larga lucha, sí. Larga lucha. Entonces, prácticamente, el deporte, todos los que somos deportistas tenemos que luchar porque el deporte fundamentalmente tenga un mayor presupuesto, porque hasta ahora ninguno. Yo escribí una vez un artículo precisamente en mi columna que hacía en el periódico, y decía que la clase política, los legisladores no tenían unidad de la importancia que tiene el deporte para la salud, para el desarrollo, para el avance. Entonces nosotros entendemos que es necesario, Fran, que yo hice precisamente un ensayo para que este proyecto de deporte que fue aprobado en la Cámara de Diputados y va ahora para el Senado, automáticamente todavía tiene una serie de fallas que son necesarias arreglar. Y es que fundamentalmente la distribución que hay de los recursos no es la más adecuada. Entonces hay que invertir tanto en el deporte de élite como en el deporte masivo. Por ejemplo, en la ley del deporte, el FONADE, que es el Fondo para el Deporte, invierte fundamentalmente un 36%, dice, en un fondo para el deporte, aparte para un fondo especial. Pero ese dinero se va fundamentalmente en el deporte de alto rendimiento. Entonces, necesariamente, lo que hay que entender que el principal inversión del deporte debe ser en deporte masivo, en el deporte escolar, en el deporte municipal, en el deporte extraescolar, que es donde está la masa, porque la élite sale de la masa. O sea, los atletas de élite salen de la masa del deporte escolar, del deporte universitario, del deporte provincial. Entonces, precisamente, eso es importante. Y por esas razones, yo digo que es necesario que nos pongamos de acuerdo y que cuando se habla de cosas, por ejemplo, yo dirigí el Censo Nacional del Deporte, se habla de que se va a hacer un censo, pero aquí se hizo un censo en el 2005, que lo dirigí yo, siendo viceministro técnico. Ese censo fue que determinó cuántos clubes aquí en el país, cuántas instalaciones, cuánta gente está ligada al deporte. Entonces,
lo que dice el amigo Botello no es una innovación el censo del deporte. El censo del deporte ya se hizo el primer censo del deporte en el 2005. Se hizo un libro de todo eso. Ahí fue que nos dimos cuenta que había más de 1000 clubes aquí en el país, más de 2000 instalaciones privadas como públicas. Entonces hay que, y tampoco ese censo no se puede hacer, no se puede hacer cada 2 años, porque sería muy corto el periodo para ver la diferencia. La expansión. Los censos se hacen, los censos poblacionales se hacen cada 10 años. 10 años. Y los censos sectoriales se hacen cada 4 años. En España, que yo traje el censo, cuando yo hice el censo, aquí dirigí el censo, yo traje los censos que se habían hecho en España y el censo que se ha hecho en Chile. Entonces, fundamentalmente, los censos se hacen cada 4 años. ¿Por qué? Porque un censo tiene una serie de datos que es necesario. Por ejemplo, nosotros nos dimos cuenta que había 1100 profesores de educación física, que aquí habían 2000 instalaciones públicas y privadas. Pero eso hay que actualizarlo ya. Tú me estás diciendo de hace casi Entonces, ¿qué pasa? años. Que el censo prácticamente perdió, eso el censo había que hacerlo cada 4 años, o cada 5 años había que hacerlo. Pero el censo no se puede hacer cada 2 años porque es muy corto el periodo. O sea, la variación que puede haber es muy limitada. Por esa razón, esos censos sectoriales no se hacen tan rápido. Pero sí yo digo en la propuesta que no solamente es retomar el censo de nuevo y hacerlo cada 4 años, no cada 3 años, como dice el proyecto que tienen ahí, ni cada 2 años. Entonces hay que hacerlo, pero ese censo necesariamente tiene que hacerse con la idea de que se puedan conocer con qué contamos, con qué cuenta. Porque una de las cosas que yo hice cuando fue el Consejo Americano, me dijeron, pero estamos hablando aquí de que debemos ayudarnos unos con otros, pero hay que saber con qué cuenta cada quien, cuánta gente practica deporte, cuántas instalaciones tienen. Entonces, eso nos llevó a nosotros a recorrer el país entero y hacer un acuerdo con la Oficina Nacional de Estadística y sacamos un libro, precisamente, que se me dio traértelo, donde aparece el censo. Pero sí ha retrasado el censo. Nosotros no estamos ni a la mitad del tema y el tiempo hace rato que ya lo cumplimos. Sí. Hace rato que me están haciendo señas de que debemos Sí. terminar. Sí. Vamos a esperar que me traiga ese libro en la próxima invitación. Sí, sí. Lo que decía fundamentalmente es que necesariamente tenemos que trabajar en una nueva ley, pero una ley moderna, porque la ley que hay ahora prácticamente era necesario hacer un estudio. Por eso yo te decía que hacía un estudio comparado. ¿Qué ha hecho, por ejemplo, cómo se ha manejado la ley del deporte de Argentina? ¿Qué se ha hecho fundamentalmente en Brasil, que son los países más avanzados, en Colombia? Porque nosotros no podemos hacer una ley que desconozca, que no se haya un estudio comparativo con leyes que son más avanzadas, tanto así como la de España. Dios me los bendiga. Lamentablemente no tenemos tiempo. Sí. Hace rato que nos pasamos. Los muchachos tienen un contenido aquí muy variado, pero por favor prométame que usted va a volver. Sí, yo pienso que voy a volver, porque hay muchos temas que quedaron Que se nos de la están ley, quedando. nos están quedando y necesariamente es importante hablar de esos temas. Profesor Heriberto Morrison, el científico del deporte, y con razón, así lo llamamos sus más cercanos. Continuamos con la revista deportiva. Muchas gracias, profesor. Gracias a usted.